Entonces, antes de empezar, ¿quieren que les haga el ejercicio completamente desde cero y les explico bien cuál era la función que les quería mostrar con el tema pues, de medir los largueros en función de la masa? ¿Les gustaría entonces? Entonces acá Lucedín me dice que sí. Ninguna, sí señor, de acuerdo. Listo, me parece bien. Eh, entonces, de pronto, no alcancemos entonces a ver superficies. Ya entonces en conjunto con el equipo, yo miramos a ver si entonces si lo dejamos para la próxima clase o qué podemos entonces hacer. Entonces ya voy a abrir entonces el archivo que quedó pendiente de la última clase, que es el tornillo sin fin. Y por favor entonces todos abran por favor entonces ese tornillo. Entonces yo ya. Bueno, algo más que les quiero comentar, como ustedes ya saben, en estos momentos pues yo no me encuentro pues en Medellín, sino que estoy en Bucaramanga, entonces en estos momentos no tengo digamos como la posibilidad de duplicar la pantalla, solamente cuento con el monitor del portátil. Entonces, si alguien tiene una pregunta, una inquietud o hay que pues digamos como reforzar algo, me escriben y si alguien cualquier cosa me avisa por favor de que haya una pregunta para que me colaboren en ese sentido, por favor. Bueno, cada vez llega más gente, es muy buena señal. Entonces, listo. Comparto la pantalla. Ah, bueno, y quizás de pronto la calidad de la llamada se vea afectada. El internet pues de aquí del hotel es muy bueno, pues no, hasta el momento no me ha dado señales como de interferencia. Pero pues si cualquier cosa, si ven que la llamada se congela o lo que estoy transmitiendo tiene alguna interferencia, por favor me avisan, ¿listo? Entonces ya todos tienen abierto este archivo ya. Dije, pero no íbamos a ver el tema de la tabla de piezas para la diferenciación por masa. Ah, bueno, la idea era también hacer este ejercicio porque quedó pendiente, porque Ok, ok. pues quedó ensamblado. Entonces es como para no dejarlo sin hacer. Entonces simplemente es para que ustedes vean cómo adaptan el tornillo y ya la parte de animación ya ustedes se encargan de hacerlo, que es simplemente Listo. programar el motor rotativo, ¿cierto? Ok. Listo. Entonces, William, ¿ya tienes abierto este archivo o te espero? Sigue, ¿O sigue, tú no? tranquilo. Por mí no te preocupes. Ah, bueno, listo. Espérate, Sebastián, te pregunto, ¿ya pues estás grabando la capacitación? Sebastián Vargas, compañero. A ver si de pronto. Espera. Ok, listo. Muchas gracias, Sebastián, por ese apoyo. Entonces, bueno, ya el resto del equipo están viendo la pantalla y tienen el archivo pues, de los piñones y los engranajes abierto o no. Sí, señor. Listo. Entonces, si ustedes logran ver, pues como tal, pues lo que generó esta vez el ingeniería de referencia, pues, es bastante pues, raro comparado con lo que había hecho con los piñones helicoidales, en el sentido de que prácticamente de forma automática el software coloca estos piñones y pues, lo único que hubo que hacer en ese momento era pues como simplemente adaptarlos y pues adaptar el eje del piñón conducido al plano y prácticamente quedó un archivo bastante funcional. Entonces acá en este caso pues sí nos toca pues hacer algunas cositas. Entonces, ¿qué cositas vamos a hacer entonces? Primero, pues vamos a borrar las relaciones geométricas que por defecto el Solidez genera, que es anclar pues, las piezas. Entonces, realmente
Si quisiéramos hacer una animación o algo pues al respecto, pues esto no es real. Entonces, en ese sentido, suprimimos pues entonces las relaciones geométricas tanto del sinfín como pues, del engranaje. Entonces, cuando ya los eliminen, entonces vamos a arrastrar los componentes. Le damos acá a aceptar y, y simplemente tomamos pues tomamos esta. Eh, no, este ejercicio del piñón como tal, no, porque es que recuerda que nosotros ya lo habíamos hecho desde la capacitación anterior. Entonces, Sebastián, por favor, ¿le puedes pasar el link de la capacitación de la clase 2? Ah, bueno, les comento, la clase 1. Ah, bueno, en la clase 2 ahí está, digamos, como el desarrollo del ejercicio. Entonces ya pues, te puedes ver el tutorial en nuestro canal. Porfa, te inscribes, le pones me gusta. Ah, se escucha entrecortada. Bueno, la clase 1 les voy a comentar algo. Lo que pasa fue que la clase 1 yo la grabé, tuve que hacer una configuración. Eh, bueno, antes de continuar, Lucedit me dice que está entrecortada la voz. ¿Le pasa solamente a Lucedit o a quién más le pasa? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha entrecortado? Bueno, ¿quién más me puede apoyar en ese sentido? William Delgado dice que está bien. Sebastián, ¿cómo se escucha la grabación? ¿Tú qué estás grabando? ¿Me confirmas, por favor? Entonces, acá, en parámetros de diseño, entonces vamos a calcular que la potencia es... Listo, acá me dicen que está bien. Bueno, entonces yo creo que ahí ya el tema New products, new que ya me están services, diciendo new que se escucha types of bien, businesses, entonces new versions of para las everything. personas pues, que tienen conflictos, de pronto no sé si estarán viendo la capacitación desde el navegador o desde una aplicación. Recuerden que en la clase anterior nosotros habíamos clarificado y nos habíamos puesto en acuerdo que la idea es que todos trabajemos desde la aplicación para no tener esos inconvenientes. Entonces, procedo a hacer entonces la capacitación. Lucedi, sí, ahí Sebastián les acaba de enviar el link de la sesión 2 para que porfa se suscriban al canal, le den me gusta al video. Ahí está, digamos, como el desarrollo del ejercicio que habíamos hecho ayer para que entonces lo hagas y con lo que hagamos hoy, pues termines de hacer el ejercicio, termines de hacer ese ejercicio. Ah, listo, gracias, Lucedit. Entonces, respecto a la clase 1, pues les estaba comentando que, pues como yo lo había grabado y como en esos momentos tengo muy poco espacio en el disco duro, tuve que hacer una configuración para que pues el software que me grabara la capacitación lo hiciera de seguido y no lo hiciera por partes porque pues como como lo tenía configurado desde el disco duro, entonces la capacidad de grabación era muy poca. Entonces hice esa configuración y como fue una configuración que hice pues de una forma muy improvisada y muy de afán, no sé qué fue lo que hice y pues lamentablemente cuando pues el video se hizo y cuando lo fui a buscar, pues como que el programa lo borró, lo grabó de forma temporal, entonces lamentablemente la clase 1 no está, pero yo me voy a comprometer a que todos los ejercicios que hicimos ese día, más digamos que el ejercicio de los largueros pues para clasificarlos en función del material que pues de todas formas lo voy a hacer hoy, voy a dejar el registro. Entonces, quiero excusarme pues, con los presentes, pero pues ustedes saben que a veces este tipo de dificultades técnicas son frecuentes, sobre todo pues cuando uno trabaja con maquinaria, con computadores. Entonces, ofrecerles disculpas, pero ya para la próxima clase, la clase 1 va a estar cargada en el canal de YouTube. Entonces, muchas gracias pues ahí como por la paciencia y seguimos entonces con el desarrollo de este ejercicio. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar pues el arrastrar componente y pues simplemente corremos corremos las piezas
así, sí, porque ya luego con relaciones geométricas las vamos a relacionar. Entonces corremos esta primera pieza, luego le damos clic aquí para pues volver a seleccionar otra pieza y vamos y corremos el sinfín. Entonces ya cuando hagan eso, ya entonces vamos a empezar, digamos, como a lo que sería a ensamblar la pieza como tal. Entonces, ¿con cuál pieza vamos a empezar? Vamos a empezar entonces con el sinfín. eh, y pues vamos a empezarlo entonces con una relación axial. Entonces, tomamos aquí la relación axial y escogemos este eje de acá, de este, de este cilindro, y lo alineamos con el eje X. Y clic derecho para aceptar. Entonces acá nos va a tocar hacer como una pequeña maraña, por decirlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a... Ah, bueno, entonces antes de proceder a hacer lo que voy a hacer, ya todos tienen, pues ya todos están acá, tienen alineados el eje respecto al eje X. Ok, listo. Uriel sí, el resto del equipo, muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es, digamos, de alguna forma bloquear, digamos, como este gusanillo o pues este sinfín. eh, eh, o sea, la idea es dejar el sinfín con un grado de libertad, ¿cierto? Entonces ya con el eje, él ya no se puede, digamos, como él ya pierde todas las posibilidades de desplazarse en el plano XZ. Pero él de alguna forma, él se puede seguir moviendo a lo largo del eje X, a lo largo, pero no se mueve ni a lo largo del eje Y ni a lo largo del eje Z. Entonces hay que bloquearlo para que él solamente pueda rotar. Entonces para eso vamos a abrir el tornillo porque necesitamos añadirle un plano que me permita de alguna forma restringir el movimiento respecto al eje X, el movimiento de desplazamiento. Entonces le vamos a dar aquí en abrir, perdón, le vamos a dar aquí en editar en posición. Entonces, cuando le damos clic en editar en posición, él nos va a llevar al entorno de pieza para poder hacer las respectivas modificaciones. Entonces, en este sentido, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero generar un plano, pues, un plano en toda la mitad de este cuerpo. Con bueno, sí, ese podría ser un comando. Lo que pasa es que les quiero enseñar este otro porque pues, la experiencia me ha mostrado. Igual vamos a hacerlo, y igual yo pues ese comando de plano central lo podría explicar, pero quiero hacerlo bloqueándolo con los planos para mostrar esa alternativa en el sentido de que pues muy pocas personas lo conocen, y no saben de que pues uno puede relacionar planos en Solid Edge como si se hiciera en SolidWorks. Y quiero mostrarlo así porque quizás este truco que les quiero mostrar les pueda servir más adelante para otros ensambles. Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo hago para relacionar planos como lo hacen en SolidWorks? Y como yo sé que hay muchos usuarios de aquí de SolidWorks, entonces sé que esto les va a servir. Igual, pues también podríamos hacer el ensayo con plano central también. Igual voy a mirar si me da la posibilidad de hacerlo. Entonces, de momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un plano medio en toda la geometría de este plano. Lo que pasa es que acá, o sea, la forma como lo está planteando Juan Soto es más simple, sí, sí lo admito, pero lo que pasa es que, como les digo, la idea es que ustedes se lleven este truco para que lo puedan aplicar en otros, pues, en otros modelos. Entonces, aquí la idea es poner el plano en toda la mitad, pero por la complejidad de la geometría, es difícil, digamos, como acomodarse exactamente en toda la mitad
pues en toda la mitad pues de estos, pues de esta geometría. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces, si le damos en editar perfil y le damos clic a la función, al comando pues de tabla de variables, que este comando lo encontramos aquí en la pestaña de herramientas, tabla de variables. Entonces, encontramos que esta variable nos va a interesar porque esta es la que permite, digamos, como colocar el plano en toda la mitad. ¿Y cómo se llama esa variable? Esa variable se llama L1, que es de un valor de 143,11. Entonces lo que podríamos hacer es definir la distancia de un plano y después parametrizarla con este valor dividiéndola a la mitad. Entonces, esta es otra, quizás es una alternativa que es muy compleja, que es muy larga, pero lo bueno de hacerlo así es que les estoy mostrando diferentes caminos que Solidez tiene para poder modelar. Entonces, vamos a aplicarlo. Entonces, antes de cerrar el boceto, vuelvo, ustedes no tienen necesidad de hacer esto. Lo que sí tienen necesidad es que se van a ir a la pestaña de herramientas y van a activar el comando de variable, de tabla de variables. Entonces ya sabemos que L1 es el valor que nos interesa, 143,11, para poder definir la distancia del plano que vamos a crear en función de este parámetro. Entonces, si se dan cuenta, ustedes pueden trabajar de forma simultánea la tabla de variables con el entorno de SolidEdge para que pues ustedes puedan tener así como control estricto de las variables que van apareciendo. Entonces, vamos a irnos a la pestaña de inicio. Vamos a crear un plano paralelo y ese plano paralelo lo escojo desde esta cara y simplemente le coloco un valor arbitrario. Podría, incluso lo ideal es que quede, digamos, como dentro del volumen del cilindro que contiene este tornillo sin fin. Entonces nos damos cuenta que este valor de 19,29 es arbitrario. SolidEdge lo llama plano de referencia, la distancia de ese plano de referencia número 4. Entonces la idea es colocar la mitad del valor de L1. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es que al lado del plano de la variable plano de referencia hay algo que se llama fórmula. Entonces, como si se tratara de un Excel, simplemente le damos aquí en igual, le damos en igual y ponemos L1 dividido 2 y le damos a aceptar. Entonces aquí nos damos cuenta que ya el plano es... Ah, bueno, el problema fue que aquí lo referencié. Voy a hacer una corrección, qué pena, qué pena. El problema es que aquí lo referencié mal. O sea, yo tengo que referenciarlo es a partir pues, del cilindro que está en la mitad. Entonces aquí, pues, rápido, ¿qué podemos hacer? Este vaciado lo vamos a suprimir de momento para poder referenciar este plano desde esta cara. Y esos 143 dividido 2, ahí sí el plano lo va a colocar en toda la mitad. Entonces creamos un plano paralelo respecto a esta cara. Recuerde colocarle suprimir al vaciado y lo colocamos aquí. Tenemos entonces el valor de esta distancia, donde lo vamos a colocar que es igual a L1 dividido 2. Y ahí ya sí tenemos el plano exactamente en toda la mitad. Y lo que vamos a volver a hacer es recuperar el vaciado y le vamos a decir anular supresión. ¿Quién tiene una inquietud? ¿Quién tiene pronto dificultades? Hay que volver a hacer pues, volver a hacer este paso, lo puedo hacer, no hay ningún problema. ¿Cómo les fue? Todo muy bien, qué bueno, sí. Sigo insistiendo que la solución, sí, claro, Daniel. ¿Desde dónde repito? ¿Desde el inicio? Ok, entonces vamos a volver a repetir. Entonces voy a eliminar el plano. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer?
Se van a la pestaña de recuerden que tienen que darle editar en posición para ingresar pues al entorno de pieza. Se van a la pestaña de herramientas, activan el comando de tabla de variables y después lo que van a hacer es que este vaciado lo vamos a suprimir temporalmente. ¿Para qué? Para poder facilitar el acceso a esta cara y poder crear el plano paralelo que necesitamos. Entonces le damos en plano paralelo, le damos en esta cara, colocamos un valor arbitrario cualquiera, que lo vamos a detectar en la misma tabla de variables. Entonces aquí tenemos la distancia del plano de referencia número 6, que es este valor de 52,81, y como si se tratara de un Excel, entonces le colocamos igual L1 dividido 2. Y acá ya tenemos el plano y podemos volver entonces a recuperar el vaciado. Entonces con el comando seleccionar activado, vamos a la operación de vaciado, le damos clic derecho y anulamos la supresión. Bien. Muchachos, yo creo que acá ya el computador me está dando señales de insuficiencia de calidad en la red. Entonces, ¿se ha congelado la pantalla? ¿Ha habido algún tipo de interferencia? ¿Cómo está la fluidez del video? Está un poquito entrecortado, pero se está entendiendo. Sí, ok. Muy bien, listo. Gracias, Uriel. Bueno, por el momento, sí, puede que haya momentos en los que se da la calidad. Listo. Daniel, ¿cómo te fue? Bien, ya quedó claro cómo fue la creación de ese plano. Sí, solo que pues ahora no me deja de suprimir la operación de vaciado. No te la dejo suprimir. No, Mm, dice, para anular ¿Tienes la forma, superación verifica que esté usando la herramienta de selección. Haga clic en el botón derecho de la ¿tienes operación y forma de seleccione anular. compartir pantalla? No, no, no tengo, es que estoy del celular. Ok. Pero suprimiste, o sea, te dejó suprimir, no te dejas anular la Sí, supresión. No, entonces exacto. tienes que buscar bien. Revise bien que ya tú le das clic aquí en suprimir, ¿cierto? Él tiene que Sí. dejarte anular la supresión. Aquí, anular supresión. Debajo de mover síncrono. ¿Listo? Bueno, entonces ya de todas formas, si algo, pues ya sabes cómo hacer el ejercicio y puedes entonces ya resolver la inquietud. De todas formas, el video queda pues en constancia y pues si algo, pues entonces pegarle una repasadita. Entonces acá, ya pues una vez que se crea el plano, entonces ya podemos entonces aprovecharlo para pues hacer las relaciones geométricas respectivas. Entonces, pues cerramos el plano y pues vemos que cuando yo ya ingreso al entorno de ensamble, el plano se pierde. Entonces, eh, en ese sentido, entonces, ¿qué se puede hacer? Y aquí es donde está el truco para que pues, las personas que quieran aprovechar planos de referencia de su pieza y poder hacer sus ensambles lo puedan hacer. Y es aquí dándole clic derecho a la pieza que quieren generarle los planos y le dicen aquí mostrar ocultar componente. Entonces aquí podemos encontrar todos los componentes que pues podemos llamar desde la pieza para poder que se reflejen en el entorno ensamble. Y le damos aquí entonces en planos de referencia y le damos aquí en aplicar y en aceptar. Entonces aquí pues ya tenemos este plano de referencia que es el que como tal nos interesa. Y ya lo que vamos a hacer es que con el comando hacer coincidir, vamos entonces a coincidir este plano. Bueno, también activemos los planos de referencia base. Entonces recuerden que estos son los planos de referencia del ensamble y que es muy distinto a los planos de referencia base de la pieza. Entonces, con el coincidir, espérenme un momentico que aquí alguien más llegó. Entonces, con el hacer coincidir, entonces coincidimos esta cara de acá con este plano de aquí, con el plano lateral del ensamble. Entonces le damos clic ahí.
y clic derecho para aceptar. Entonces aquí ya tenemos el primer ensamble, el primer ensamble de la pieza. Entonces, ahora ya lo que vamos entonces para evitar confusiones, vamos entonces a ocultar nuevamente los planos de referencia y vamos ya a proceder entonces a ensamblar lo que sería el engranaje. Entonces, antes de ensamblarlo, pregunto, ¿alguien más, pues, cómo les fue? ¿Pudieron ensamblar bien el sinfín? O sea, la idea es que el sinfín, cuando ustedes lo muevan, tenga un grado de libertad, que es eso, digamos, como en lo que en la realidad pasa. Este movimiento, él solamente tiene la posibilidad él solamente tiene la posibilidad de rotar. Pero entonces, ¿les fue bien ensamblando el sinfín? Bueno, yo creo que sí. Entonces, ya por último, entonces ya lo que vamos a... O sea, muchas gracias. Listo. Gracias, Uriel. Entonces, ya aquí lo que vamos a hacer entonces es a proceder pues a hacer el ensamble del engranaje. Entonces, ya eso es, digamos, como depende de cómo, respecto a qué cara lo quieren ensamblar, ¿cierto? O pues, o depende del plano, en el sentido de que, ¿qué hay que hacer? Es como de alguna forma que estos dientes encajen entre los dientes del engranaje. Entonces la posición que vayan a utilizar, pues puede ser cualquiera como tal. Entonces, similar a como lo habíamos hecho en el caso del sinfín, vamos entonces vamos a traer algunos elementos geométricos que necesitamos para el ensamble. Entonces, en este caso, al engranaje le vamos a dar mostrar ocultar componente, pero esta vez no vamos a llamar los planos de referencia, sino que vamos a llamar el sistema de coordenadas o la base de referencia del sinfín. Le vamos a aplicar y le vamos a aceptar. Entonces, esta es la base de la pieza. Y de alguna forma, pues podríamos hacer algunas relaciones geométricas con esta base de acá. Entonces, para eso vamos a utilizar el comando de conectar puntos significativos. Entonces, este comando básicamente lo que hace es que él, ya sea una línea, un punto o un plano, eh, permite asociarlos entre sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues voy a relacionar el plano de la derecha del sistema coordenado del ensamble, lo voy a conectar con el origen, con el origen de la base del plano. Entonces ahí ya tenemos lo que sería pues esta primera parte como tal. Ahora, pues ya tenemos que convocar otras geometrías que son necesarias para realizar el ensamble. Entonces volvemos y damos clic derecho al, pues, al tornillo, perdón, al engranaje. Le damos mostrar ocultar componente, vamos a ocultar los sistemas coordenados, pero vamos a convocar los planos de referencia. Le damos aquí en aplicar y aceptar. Entonces aquí tenemos los planos de referencia del, de este ensamble y ¿cómo se llama? Del engranaje, y vamos entonces a alinear vamos a alinear entonces unos planos. ¿Cuáles planos vamos a alinear? Entonces vamos a alinear con hacer coincidir. Entonces tengan mucho cuidado de cuáles son el plano que vayan a escoger, porque miren que si ustedes ven con el Quickie Part,
hay varios planos, está un plano 4 y un plano alzado. Entonces tengan bastante cuidado del cual van a escoger. Entonces, cuando ustedes tengan muchos elementos geométricos para seleccionar, Solidage da la posibilidad de filtrar específicamente cuál necesitamos. Entonces, en este caso, nos acercamos a los planos, dejamos que el mouse repose, por decirlo así, un instante, hasta que aparezca un símbolo de un cursor, pues de un mouse con pues retiñendo el clic derecho. Entonces, gráficamente Solidage le está diciendo al usuario, vea, dele clic derecho al mouse para habilitar este menú contextual donde me permite seleccionar, digamos, específicamente lo que yo necesito. Entonces, en este caso, le vamos a dar en alzada y coincidimos este plano con el alzado del plano del conjunto y le damos clic derecho para aceptar. Entonces, ya cuando hagamos eso, entonces ya es necesario entonces hacer otra convocatoria de elementos geométricos para poder hacer la siguiente relación geométrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos entonces a darle clic derecho al engranaje. Vamos a ocultar los planos. Momentico que aquí alguien llegó. Entonces, nuevamente, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ocultar los planos de referencia de esta pieza. Le damos, bueno, los ocultamos, pero vamos a traer las superficies que tiene este engranaje y ya se van a dar cuenta cuál es. Le damos entonces aquí a aplicar y le damos a aceptar. ¿Cuál es la superficie de esta pieza? Yo simplemente la voy a mostrar, no tienen la necesidad de hacer esto. Voy a editar en posición. Entonces miren que pues Solidage para haber generado este engranaje, él se valió de una extrusión. Esto es algo que se genera de forma completamente automática. Lo bueno pues de que de alguna forma las operaciones se pueden modificar. Entonces aparte de que tenemos un generador de máquinas, pues Solidage permite de alguna forma seguir modificando esa pieza, digamos, como ya a los requerimientos que necesita el usuario. Entonces, esa superficie que traímos es esa extrusión 1. Y similar, pues lo hacemos con el tornillo sin fin, pues que si ustedes logran ver, él también, para poder ser diseñado, fue necesario crear esta superficie, que pues, como tal cual como hicimos con el engranaje, vamos a hacerlo con el sinfín de pues llamar las superficies de este elemento mecánico y le damos en aplicar y en aceptar. Entonces espérenme un momentico que acaba de llegar alguien para entonces ya proceder a hacer el paso que vamos a hacer. Entonces, el paso que se hace es el de tangente. Entonces, ¿por qué pues, aplico la relación de tangencial? Porque digamos que técnicamente hablando, pues la teoría indica que el punto de contacto que se hace pues entre los elementos geométricos, por ejemplo en el caso de piñones o el tornillo sin fin o engranaje, es digamos como el área, pues digamos, es como normalmente se da, es como en el diámetro externo, digamos como un punto muy teórico, ¿cierto? Entonces, si de alguna forma ustedes tienen otros criterios para hacer puntos de contacto, lo pueden hacer. Pero pues vamos a apoyarnos en la teoría y vamos a decir que este elemento, pues que esta superficie del engranaje sea tangente con la superficie del cilindro. Ese sería pues como el punto de contacto. Igual la teoría y las normas dicen que pues uno puede dejar digamos como cierta distancia entre esas superficies, pero pues como pues va a ser algo como netamente visual y como el Solidage todo lo puede, bueno, entre comillas, todo lo puede,
vamos entonces a valernos de esa forma. Que lo último, ya que faltaría, sería colocar como una relación de engranajes donde pues él me permita, digamos como, bueno, cuál va a ser la proporción que se va a utilizar entre pues la relación, no proporción, la relación mecánica que va a haber entre el tornillo sin fin y el engranaje. Entonces, para eso sí nos va a tocar hacer algo. Y es que antes de colocar esa relación geométrica, nos va a tocar adaptar los dientes. Sí, claro que sí, Landerson. Ya te voy a indicar la tangencia. Eh, Te pregunto, Landerson, ¿ya tienes las superficies de las de ambas piezas ya convocadas en el ensamble? Ok, listo. Entonces, voy a darle aquí control Z y pues ya cuando tengas las superficies, lo que vas a hacer es que le das aquí tangencia, este comando de acá, y le vas a dar clic a la superficie del engranaje. Entonces tengan mucho cuidado de lo que vayan a seleccionar. O sea, lo que les decía, mira que el quickie, ese se llama el quickie pick. Entonces miren que aquí cuando yo tengo muchos elementos geométricos para escoger, él de alguna forma me permite entonces filtrar el que necesito en específico. ¿Y cuál es el que necesitamos? Es el cilindro o extrucción uno. Porque recuerden que cuando yo les mostré la pieza, esa superficie se llamaba extrusión uno. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que vayas a seleccionar y lo mismo acá. Que cuando vas a seleccionar el cilindro, mire que el mismo cursor abajo dice cilindro extrusión uno de la pieza sin fin punto par. Entonces le das clic ahí y ya simplemente esas dos líneas, esas dos elementos, esas dos formas geométricas hicieron tangentes. ¿Sí? ¿Te fue bien ahí? Muy bien. Entonces, acá ya sí nos toca como hacer, por decirlo así, pues unas pequeñas modificaciones, sí nos toca hacerlo muy manual, y es para que de alguna forma más adelante, cuando vayamos a colocar una relación de engranaje, pues me permita hacer esa relación geométrica basándome en una relación de piñonerías, o sea, dependiendo del número de dientes y la relación geométrica, eso es lo que me va a hacer el engranaje. La relación de engranaje, pero ya ahorita la vamos a explicar pues como en detalle. Antes de, si ustedes ven, aquí como que los dientes se cruzan o se chocan pues, con los dientes del sinfín. Entonces ahí es donde manualmente nos toca como acomodar eso. Es un poco complejo y pues se hace de la siguiente forma. Entonces le damos en arrastrar componente, le damos aquí pues en que la pieza se mueva completamente libre, igual como este piñón está completamente restringido. Entonces él solamente se va a mover libremente con el grado de libertad que tiene. ¿Cuál es el grado de libertad que tiene? Eh, la posibilidad de rotar. Entonces miren que si yo la escojo, él me permite rotar. Y aquí ya lo que toca es, digamos, como hacer un zoom y empezar así como de a poquitos, ir buscando como la forma manual de ir acomodando la pieza y que no se vaya como tratando de buscar como que no se vaya chocando los dientes. Entonces, como yo les decía, ese punto de contacto realmente es muy teórico, igual pues en la vida real a veces le toca a uno hacer un poquito pues pues, de marañas, por decirlo así. Entonces, en este caso, vemos que todavía se genera como mucha interferencia entre los engranajes, ¿cierto? Sobre todo en esta parte de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? A la relación de tangencial pues, le podemos agregar un valor finito para bajar un poco el engranaje. Entonces, le damos aquí en engranaje, le damos tornillo sin fin, engranaje, y escogemos aquí la relación de tangencial para que aparezca este menú donde le podamos colocar la distancia a la que la vamos a bajar. Entonces, si le colocamos 5 milímetros, por ejemplo, vemos que ella sube, entonces no, coloquémosle -5 entonces. -5 y ella ya baja un poquito. Igual este valor pues puede ser muy arbitrario. Recuerden que ese punto de conexión es muy teórico y dar exactamente con él, eso nunca pasa y de hecho en la vida real nunca se va a llegar al punto de conexión teórico que pues uno hace en los cálculos. Entonces nuevamente
Con arrastrar componente, le damos en aceptar y pues tratamos como de más o menos adaptar los dientes para que no se generen como pues, la interferencia. Entonces uno también, pues de forma un muy, pues, muy visual le toca acomodar esos engranajes. Entonces más o menos así, igual. Como eso a modo de a modo de solo mostrar la herramienta, no tienen que ser muy rigurosos. Entonces, pregunta, ¿ya pudieron adaptar bien este piñón? Sí, ¿cómo les fue? Yo sí quisiera saber. Listo. Al resto del equipo, ¿cómo le fue? Ok, entonces procedo entonces a hacer la relación hacer la relación geométrica en grana. Listo, Uriel, muchas gracias. Entonces ya aquí, ya pues colocado pues este mecanismo en esta posición, recuerden que lo hicimos de forma muy manual, entonces ya procedemos a hacer la relación de engranaje. La relación de engranaje, vamos entonces de alguna forma pues me permite colocar este concepto de proporción. Realmente pues me parece que la palabra más técnica es, digamos, como la relación que hay entre un piñón y un engranaje. Y también puedo colocarlo en función del número de dientes. Pero entonces en este caso vamos a hacerlo pues en proporción. Y vamos entonces pues a colocar entonces bueno, entonces el primer elemento que escogen es el elemento conductor y el segundo que escogen es el conducido. Entonces, normalmente la entrada del movimiento se genera es en el tornillo sin fin. Entonces le damos clic y si de alguna forma quisiéramos cambiarle bueno, esta opción de acá me permite especificar, bueno, que si va a ser una relación de engranaje, recuerden que también hay el sistema de piñón cremallera, entonces ese es el que me permite colocar esa rotación, pues esa rotación, pues esa rotación y ese movimiento lineal, que es el que tiene la corredera y el engranaje. Entonces aquí escogemos este primer engranaje, escogemos este segundo. Y aquí pues entonces ya podríamos colocar lo que sería el valor pues el valor de relación de engranajes que va a ser de 1:40. Vamos a ver si lo deja colocar, ¿cierto? Y le damos clic derecho para aceptar. Y aquí pues entonces ya tenemos ya tenemos como tal esa relación de engranaje. ¿Listo? Entonces básicamente pues ya con esas relaciones geométricas, con esa relación de 1:40, cuando ustedes ya hagan la animación, pues como tal, ese va a ser el comportamiento que va a tener el piñón y pues obviamente tener en cuenta cuál fue el sentido de giro que se le dio a cada uno. Listo, entonces, ¿cómo les fue? Ya pues pues sí quedó claro cómo la cuestión de esa relación de engranajes. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud con el ejercicio? No, pues es básicamente digamos como por cálculos cinemáticos, ¿cierto? Igual, pues dependiendo, eso es, digamos, como muy relativo. Tú puedes colocar una relación de 1:2, de 1:40, de 1:5, pues eso es básicamente es la transmisión que tú quieras hacer. Pero pues como a modo de ejemplo nomás, para que lo tengas en cuenta. Bueno, ¿alguien más?
Listo, entonces voy entonces a hacer entonces el ejercicio entonces pues, de poder hacer entonces los largueros en función de la masa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, antes de mostrarles cómo se va a hacer, quiero que se den cuenta que en la carpeta de frames yo hice algunas modificaciones de los cuadros que yo tengo. Entonces, por ejemplo, lo voy a dar aquí en Solid 2021 frames, cuadros personalizados, y aquí en el perfil rectangular, entonces tengo lo que es un acero estructural. Y por otro lado, tengo esta viga, y recuerden que esta viga rectangular, yo les enseñé cómo se hacen cuadros personalizados. Esto lo hicimos en la clase anterior. Entonces a este cuadro personalizado también se le puede agregar material, ¿cierto? Vamos a ver si de pronto puedo hacer el ejercicio teniendo en cuenta este también, pero pues netamente lo vamos a hacer con el de cuadro 30, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tengan creado su cuadro personalizado, yo les había mencionado de que no era necesario generar un volumen, que con solo hacer un boceto pues ya era suficiente para el Solid. Es entender cómo es la definición del cuadro. Pero pues para el tema de tener en cuenta la masa, sí es necesario tener un volumen. Entonces aquí pues puede ser un volumen cualquiera, 50, 100 milímetros, y que tenga pues el material como tal. Entonces yo lo que voy a hacer, pues, entonces las personas que quieran hacer el ejercicio, entonces váyanse a los cuadros personalizados, y el cuadro 30, por favor, le agregan un material. Y de los ejercicios que habíamos hecho el lunes, que pues, fueron varios, pueden tomar cualquiera. Vamos entonces a crear rápidamente ese frame. Entonces acá lo tengo en libros digitales. Busco aquí capítulos de conjunto, diseños de cuadro. Y podríamos tomar el EDI 01. Vamos a ver si el EDI 01. Sí, tomemos el EDI 02, cualquiera. Puede ser el EDI 02 completamente. Vamos a ver aquí, mostrar todo. Entonces, básicamente voy a eliminar estos frames. Voy a eliminarlos, que simplemente me muestre el boceto. Y voy a crearlos con el comando de cuadro. Entonces, esto ya lo habíamos explicado en la primera clase. Entonces, voy a crear este cuadro de acá. Voy a colocar que los largueros queden a tope respecto al eje X. Aceptar. Igual pues para propósitos del ejercicio los tratamientos de esquina son irrelevantes. Ah, bueno, pero aquí no le agregué, no le cambié la carpeta. Voy a hacerlo otra vez, más bien, qué pena. Repito. Entonces, cuadro, los tratamientos de esquina que sea a tope respecto al eje X. Y aquí voy a cambiar la sección transversal. Entonces me lleva a la carpeta de frames y voy a escoger el que sería cuadro 30. Entonces le doy acá en abrir, aceptar, y asigno entonces los largueros para el primer bastidor. Pero no entiendo por qué no me está trayendo los... Vamos a mirar aquí. Espérenme un momentico, yo les muestro más bien algo, que es que no sé por qué no los está creando. La vez pasada sí los creó. Ay, ay, ay. Espérenme un momentico. No sé por qué no los está creando. Vamos a ver si de pronto ¿cómo se llama? Vamos a ver si de pronto haciéndolo desde cero.
Voy a hacer un ensayo rápido. Entonces aquí herramientas, cuadro, planos de referencia, voy a crear un boceto así rápido. Y supongamos que quiero hacer esto. Este cuadro de acá. Y esta, voy a crear este larguero de aquí, este de acá y este de acá. Entonces conecto los puntos aquí y acá. Listo. Y este punto intermedio conectémoslo acá. Listo. Aquí, no sé, puede ser 1500, puede ser aquí 800. Y separemos entonces acá. Puede ser, sí, 500 aquí y 500 acá. Cierro el boceto. Lo voy a terminar. Bueno, ya creo, sí, listo, ya sé cuál era la razón. Creo ya saber cuál era la razón por la que en el otro cuadro no me estaba dando. Vamos a ver si en este me da. Entonces acá tengo, vamos a mirar que este cuadro de aquí, disco local C, archivos de programas, Siemens, Solid 2021, frames, cuadros personalizados, cuadro 30. Sí, ese tiene acero estructural. Entonces acá le doy en cuadro, aceptar, frames, cuadros personalizados, cuadro 30, abrir, aceptar. Vamos a crear aquí el externo. Vamos a hacerlo pues biselado. Aquí asigno el. ¿Cómo me doy cuenta de que tuve el material? Y pues digamos que es bueno que a veces suceden este tipo de errores porque en los errores es donde uno pues aprende más del programa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que yo a pesar de que escogí el mismo cuadro 30, él me sigue apareciendo los largueros con el color que por defecto Solid crea sus piezas. En cambio, en el ensamble 1 no. En el ensamble 1, si ustedes ven, este gris es más oscuro que el del Edit 02. Entonces, con eso, yo me doy cuenta de que realmente este archivo sí me está teniendo en cuenta el material y aquí no. ¿Y la razón cuál es? Es esta de acá, de que voy a mostrarles aquí rápidamente. Y eso fue la razón por la que pues, no me había funcionado el ejercicio la clase anterior. Y es porque, si ustedes ven acá como tengo la carpeta de ese archivo, que recuerden que yo había colocado este cuadro 30 dentro de esta carpeta. Entonces, él lo que está haciendo, por más de que yo trate de asignarle el cuadro 30 desde la carpeta de frames, él me está teniendo en cuenta el que está dentro de la carpeta y el que está dentro de la carpeta no tiene material. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Entonces, sí, pues miremos el error no como pues no como una tortura, sino como una posibilidad de aprender. Entonces, ya saben que cuando vayan a mandarles a sus usuarios algún frame y le van a poner, digamos, como el cuadro dentro de la carpeta, entonces, si de alguna forma esos planos están clasificados en función de la masa, ese cuadro también debe tener asignado un material para que no vayan a tener los inconvenientes que yo tuve ahorita y el día de la capacitación. Entonces ya una vez creado, digamos, como el cuadro externo, podemos crear el cuadro interno, ¿cierto? Entonces le damos clic en cuadro. Aquí pues le vamos, bueno, podemos darle pues cualquier opción, no importa. Y vamos a escoger entonces estos largueritos de acá. Este y este de acá. Clic derecho para aceptar. Y tenemos el Brain 2. Entonces aquí llegó alguien más. Bueno. Entonces, ingenieros. Claro esta parte de aquí.
sí les funcionó, sí les quedó con pues, el cuadro que ustedes acabaron de crear, sí les quedó con el material asignado. ¿Me confirman, por favor? ¿O solamente están viendo el ejercicio? Ok, listo. Entonces, una vez tengan garantizado de que el frame, pues de que los cuadros sí les estén generando el material, vamos entonces a llevar este plano vamos a llevar esta pieza a un plano. Entonces le vamos a dar aquí en guardar como. Yo la voy a guardar en. Ay, ¿qué pasó? Listo, le vamos a aquí dar en guardar como. Y me llevo entonces la pieza para esta carpeta de acá. Entonces le voy a llamar acá en con material. Entonces a convocar la lista de materiales. Pero antes de convocar la lista de materiales, quiero hacer, digamos, como una aclaración. Y es que cuando puede que estos largueros, por ejemplo, estos internos, por ejemplo, longitudinalmente hablando, son exactamente los mismos. Pero si por alguna razón alguno de estos largueros lleva un proceso de fabricación, como una perforación, un corte, cualquier operación que elimine material técnicamente hablando, es un larguero completamente diferente, aunque longitudinalmente sean iguales. Entonces, cuando ustedes van a hacer esa clasificación en Solidity, ustedes necesitan independizar esos largueros, pero cuando ustedes crean la lista de materiales, perdón, cuando ustedes crean la lista de materiales, pues eso no es posible. Entonces, para eso, de alguna forma, los cuadros tienen que comportarse tal cual como les había comentado. Es decir, si yo quiero diferenciar desde el proceso de fabricación, por ejemplo, este larguero de este, yo debo hacerle alguna modificación. Entonces, aquí, desde el entorno de ensamble, para eso, Solidbase cuenta con unos comandos de operaciones de piezas que se pueden crear en los ensambles. Entonces acá, por ejemplo, vamos a hacer varias cositas. Entonces, la primera podríamos hacer, digamos, como un corte. Entonces, eh, el comando cuando lo activamos me saca por defecto esta opción. Entonces, digamos que se diferencia estas de las otras. Por ejemplo, esta principal, digamos que solamente va a afectar las piezas que yo seleccione cuando vaya, digamos, como a aplicar ese conjunto. Por ejemplo, esta posibilidad me permite, digamos, como asignarle la modificación que yo le genere pues a mi cuadro y que también se los haga a los otros cuadros que contengan el mismo nombre. Lo que pasa es que aquí tenemos que hacer digamos, como una configuración de escritura. Es un tema que es un poco más complejo, que entonces no lo voy a especificar en pues, en ese ejercicio, pero eso es como para que lo tengan en cuenta. Básicamente, traten de no utilizar estas dos opciones porque realmente el tema pues, se vuelve un poco más complejo precisamente por estas configuraciones de escritura que pide pues, el programa. Entonces, para facilitar un poco más la vida. Entonces, vamos a darle esta primera opción. Y le damos en aceptar. Y pues esta operación de corte se crea tal cual como se crean las operaciones de corte en el entorno pieza. Entonces vemos que el primer paso es escoger un plano. El plano puede ser coincidente o seleccionarlo desde un boceto, paralelo, como quieran. Entonces vamos a crear un plano coincidente. El segundo paso es crear el perfil de ese corte en el plano que nos paramos. Entonces yo me voy a parar sobre este plano. Creo, por ejemplo, cualquier perforación. Entonces esa perforación puede ser de esta forma. Uriel, ustedes que fueron las personas que me motivaron a hacer este ejercicio, te comparto este otro dato. En la pestaña de herramientas, eh, y también se lo comparto a las personas que están presentes, y es que traten de activen este comando de acá, que se llama otras piezas. ¿Por qué razón es importante activar esto?
yo lo voy a desactivar, y es que miren que cuando yo quiero de alguna forma hacer algún tipo de acotado, por ejemplo, para referenciar ese vaciado, miren que pues como tal el programa no me permite escoger como bordes del arquero en el que está colocado. Entonces, para eso, en la pestaña de herramientas van a activar otras piezas para que cuando vayan a acotar, entonces ya el programa sí me permite escoger los bordes de las ocurrencias. Entonces le doy clic aquí en el borde y mucho ojo, acá no le van a dar clic a este boceto porque, bueno, entonces le dan clic a esta línea y ya con eso ya pueden de alguna forma pues digamos como acotar y tener control sobre esa geometría. Pero pues como aquí lo único que yo busco es eliminar material para poder diferenciar la masa de este larguero con el de este otro, pues no me voy a concentrar pues, en colocar un boceto pues completamente exacto, no. Entonces aquí pues las extensiones tales cual como se definen en las propiedades de pieza, entonces le voy a dar le voy a dar pasante y que corte toda la pieza. Entonces como ese corte cruza y afecta a esos otros largueros, entonces en ese sentido los voy a eliminar para que él solamente me afecte esta pieza de acá, le doy en aceptar y le doy en terminar. Entonces acá ya tenemos el primer vaciado y voy a hacerle entonces un agujero a esta pieza de acá, a este larguero de acá, entonces me paro sobre esta cara y el agujero que voy a hacer, pues lo voy a hacer bastante grandecito, entonces lo voy a hacer de 20 milímetros, le doy acá en aceptar y me paro pues en cualquier parte de la cara, ¿cierto? Cierro el boceto, que la extensión sea pasante y que solamente me afecte este larguero de acá. Y le doy en terminar y le doy aquí en guardar. Entonces, acá, pues, evidentemente con estos cambios, la vista actual pues está desactualizada. Entonces, con el botón actualizar vistas, entonces estos cortes se reflejan y vamos a sacar entonces la lista de materiales. Entonces, con la lista de piezas, escojo la pieza como tal y vemos que seguimos teniendo el mismo inconveniente. ¿Cuál? De que esto, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con estos largueros que tienen la misma longitud. Ya, me está diciendo que hay tres largueros que son completamente iguales cuando eso no es verdad. Porque como lo habíamos dicho, ese proceso de eliminación de material, desde el concepto de fabricación, esta pieza y esta pieza son diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese sentido? Le vamos a dar clic derecho a propiedades y en la pestaña de opciones van a encontrar una cuadrícula, esta de acá, donde pues podemos de alguna forma tener control específicamente de lo que son cuadros y tuberías. Tuberías en el caso del módulo Express Root, que es el principio del Express Root para la generación de líneas de tuberías es similar, en el sentido de que creamos con bocetos los ruteos de tuberías y con el Standard Parts Solid lo que hace es asignar a cada línea un tubo con su respectivo accesorio. Entonces, acá, donde dice determinar pues, la singularidad del artículo en función de estos tres criterios, vamos a dechulear entonces el criterio de longitud de corte y le vamos a dar el de longitud de masa. Le doy en aplicar y si se dan cuenta, aparecen teníamos tres largueros y este número 3 tenía como cantidad tres largueros también, pero cuando ya clasificamos los largueros no en función de su longitud de corte, sino en función de la masa, entonces es por eso que aparecen estos otros elementos, este 4 y este 5. Porque al fin de cuentas, esa eliminación de material puede que en la vida real sea mínima, es decir, por ejemplo, si vamos a medir este larguero y este larguero, pueden que tengan el mismo peso porque pues esto son gramos que se eliminan, es insignificante comparado con la masa total. Entonces,
Para Solid eso no es así. El hecho de que pues una pieza tenga 1 gramo de diferencia desde Solid lo hace completamente diferente. Entonces vemos que seguimos con el mismo inconveniente de como, hey, mira que acá me está señalando 5 de 1, pues ¿qué pasa ahí? Entonces en ese sentido pueden eliminar este globo de referencia y activar con el comando de referencia de elemento, especificar que este larguero es el 5 de 1. Entonces, este globito yo lo puedo acomodar a las líneas de alineación, valga la redundancia, de los globos de referencia. Y vemos que aquí tenemos ya no el 5, sino el 4. Y lo podemos adaptar a la línea de referencia. Y esta es la ventaja en el sentido de que si yo para poder tener control sobre esa línea de referencia con esta línea despunteada que tenemos. Y aquí pues también tenemos este larguero completamente diferente. Entonces le damos aquí referencia de elementos, le damos clic acá, lo ponemos aquí y tenemos entonces la pieza 3, la pieza 4 y la pieza 5 con una pues, cantidad 1 por 1. Y pues digamos que para finalizar esta parte de este ejercicio, entonces le vamos a dar clic aquí en propiedades y en la pestaña de columnas es donde entonces podemos tener control de estas columnas que se van creando. Entonces, si ustedes logran ver, entonces por ejemplo aquí tenemos la columna de número de elemento, nombre de archivo, autor y cantidad. Y todas esas columnas se crean es a partir de estas propiedades, que pues, de alguna forma de alguna forma extrae toda la pues como toda la información directamente desde la pieza a partir de estas propiedades. Es decir, si hay un ángulo final, si hay una cantidad, si hay una categoría, toda esta información se extrae directamente desde la pieza o desde el ensamble 3D. Entonces aquí en propiedades, si ustedes le dan con el teclado a la letra L, van a encontrar una propiedad que se llama longitud de corte. Entonces le digo agregar, selecciono, le digo agregar columna. Si quieren acá pueden eliminar también pues propiedades que no quieren que aparezcan. En este caso el autor yo no quiero que aparezca. Le digo eliminar columna. Y puedo también modificar, digamos, como el orden de las columnas para que, para que se refleje en las posiciones que tienen las columnas en la tabla. Entonces, en este caso, ¿qué quiero? Que la longitud de corte esté por encima de la cantidad para que pues a mí se me haga más fácil pues, leer esa tabla de materiales. Entonces yo le digo aquí en aplicar y aceptar. Entonces vemos que aquí tenemos entonces la longitud de corte, pues calculado automáticamente desde el programa y las cantidades. Entonces miren que la longitud de corte para esos 3 largueros es exactamente el mismo, pero pues los independiza porque pues ya sabemos que esos procesos de fabricación hacen que esos largueros sean diferentes. Entonces ya con esto quedo tranquilo de mostrarles de que el ejercicio sí, pues sí se puede hacer. Y pues el error ya saben eh, cuál es el motivo pues, del que se genere el error. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta para que no les vaya a pasar. Listo. Entonces, Uriel, muchas gracias. Esto pues es una experiencia que te lo agradezco porque pues ustedes como DOMAT fueron los que lo solicitaron y pues la motivación de nosotros como Colombian Tools se hizo pues para poder cumplir con los requerimientos y las necesidades que tienen nuestros usuarios. Entonces realmente fue una experiencia que me costó mucho porque digamos que son trucos muy, por decirlo, muy rebuscados, muy avanzados, pero pues está la satisfacción de que se logró. Entonces a Domat, Uriel, Edwin, si estás de pronto ahí, muchas gracias pues por creer pues ahí en nosotros y darnos la oportunidad de aprender. Todo este tipo de retos que las empresas nos colocan a nosotros nos sirven y pues también poderlos compartir con las otras empresas para que cada vez conozcan más la herramienta. Entonces, Uriel, nuevamente, muchas gracias. Listo.
bueno, entonces Valentina, muchas gracias, nos acaba de mandar el link para el registro de la asistencia, por favor, lo hacen. Y bueno, cómo les fue el equipo? Si pudieron hacer el cuadro, si les generó los cambios, si le independizaron los largueros, alguna duda, alguna inquietud. Landerson, muchas gracias. El resto del equipo. Listo, entonces, bueno. Ahora entonces ya nos quedaría pues como media hora de capacitación. Daniel, muchas gracias. Entonces, ya la idea es que de la clase anterior quedaron pendientes pues algunos temas, que eso pues los vamos a ir compensando cuando, pues a medida que vayamos avanzando. ¿Listo? Entonces vamos a recordar cuáles son los temas que quedaron pendientes. Entonces los temas que quedaron pendientes es el Standard Parts. Esto ya queda para la otra semana. Las personas, por aquí está Jean-Pierre, estás por ahí, ¿cierto? Jean-Pierre, de pronto, no, miremos si él está acá. Yo creo que yo te había visto por aquí. Jean-Pierre, ¿me escuchas? Bueno, a las personas de ESI que están presentes en la capacitación y me solicitaron la, pues, la asistencia técnica de Standard Parts, la voy a hacer presencial, pues aprovechando el hecho de que estoy aquí en Bucaramanga. Y para el resto de personas, por favor, ténganme un poquito de paciencia, porque digamos que el soporte, pues para ese tipo de, pues para ese tipo de solicitudes necesito pues como acompañamiento y como en estos momentos estoy es muy concentrado con pues con un entrenamiento que tengo aquí en Bucaramanga, entonces no he tenido tiempo. Pero pues una vez ya, eso sí, solamente a las personas que nos enviaron el correo, recuerden que la clase anterior les había dicho que me los enviaran con el nombre, la empresa y el teléfono para hacer el soporte. Entonces el soporte lo estaríamos haciendo hoy y el transcurso de la otra semana para poder, antes del miércoles, poder trabajar un poco el Standard Parts. ¿Listo? Entonces, les recuerdo, por favor, las personas que tengan el Standard Path sin funcionar, me envían un mensaje. Ustedes se dan cuenta y es que cuando ustedes activen aquí el Standard Path desde el entorno de ensamble, o sea, ustedes se van a ensamble, abren un archivo cualquiera, activan, buscan acá donde ustedes ingresan las piezas para poderlas ensamblar. Aquí, en esa misma pestaña de biblioteca de piezas, encuentran el Standard Parts. Sí, claro que sí. Sebastiano, Valentina, por favor, puedes compartir el link de asistencia, si me hacen el gran bien, que aquí Ingrid lo está solicitando. Entonces, para que las personas que no sepan cómo se maneja, de dónde se activa el Standard Parts, entonces desde el entorno de ensamble, le dan clic y pues se supone que él como tal les debe pues no les debe mostrar un error, sino que les debe mostrar el menú del Standard Parts. Si les muestra un mensaje de error, me escriben y pues vamos a ir programando entonces esas asistencias técnicas de soporte para el administrador del Standard Parts. Y por último, entonces queda pendiente pues el tema de renderización. Vamos a ver si logramos, si logro acomodarlo. El tema de animación fue muy básico. Vamos a ver si podemos hacer algo más profundo. Y lo mismo que la explosionada. Entonces en resumen es Standard Parts, explosionada y renderización. Y mirar si puedo hacer una animación mucho más avanzada. Entonces serían pues como 4 temas pendientes que voy a lograrlos, adaptarlos para la próxima semana. Entonces, espérenme un momentico que aquí alguien más llegó. Entonces vamos a empezar a trabajar lo que sería superficies. Entonces, voy a confirmar algo, cuáles van a ser las clases ¿cómo se llama? Del lunes, para mirar a ver qué tan profundo no puedo llegar a hacer con superficies. Entonces, para el lunes se supone que
Ah, bueno, listo, vamos a ver modelado por subdivisión. Sí, sí, va muy de la mano. Entonces, la próxima clase, el lunes, vamos a ver un concepto, una de las novedades que tiene la herramienta 2021, que se llama modelado por subdivisión, que hace parte de, pues, como del módulo de superficies. Pero pues como no hemos empezado a ver todavía conceptos de modelado de superficies, entonces vamos a empezar lo que resta de la clase, a ver estos conceptos de, pues estos conceptos de superficies y continuamos la próxima clase y finalizando, creo que me dará el tiempo de mostrarles un ejercicio de modelado por subdivisión y pues las personas que tienen la versión 2021, la idea es que lo hagan de la mano conmigo para que puedan aprovechar de esta herramienta que es bastante buena para trabajar. Entonces, bueno, no siendo más, les mandaron los archivos. Vamos a empezar. Entonces, Sebastián les mandó un link de descarga para esta capacitación. Entonces, los archivos de superficies ya los tienen o quieres que les vuelva a mandar o les mando el link aquí para que puedan descargar los archivos. ¿Aló? ¿Ya todos tienen los archivos o les paso el link? Sí, ¿qué? Sí, ya está, listo. Listo, Landerson, ya te los mando. Entonces, para que Landerson las tenga en un momentico. Entonces, Landerson, para que lo tengas en cuenta para la próxima capacitación, donde están llegando las invitaciones, ahí es donde están. Ah, bueno, listo. Copiar enlace, ya lo compartieron. Ah, listo, Sebastián, muchísimas gracias. De todas formas, aquí vuelvo y lo comparto. Voy a dar una espera de 3 minuticos para que descarguen los archivos. Las que acabaron de llegar, les voy a mandar otra vez el link de descarga de los archivos de la carpeta. Espérame, que están llegando, pues acá están llegando. Bueno, hola Laura Corredor, buenos días. Aquí voy a enviar un link de descarga por si de pronto no tiene los archivos que vamos a trabajar hoy. Vamos a apenas empezar lo que es el concepto de modelados de superficies, entonces puedes aprovechar de que apenas vamos a empezar y rápidamente descarga los archivos, por favor. Entonces ya, y pues tengan en cuenta de que Sebastián de forma muy ordenada, cuando les envía las invitaciones para estas conferencias, él está juntando también el link de descarga para que los tengan inmediatamente. Cuando empiece la capacitación, listo. Entonces, ya pues voy a dar, digamos, como inicio pues, al entrenamiento y vamos entonces a empezar pues vamos a empezar con los siguientes ejercicios. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser muy básico y vamos a revisar bastante lo que son definición de curvas. ¿Por qué lo digo? O sea, así como en el modelado de piezas, el boceto es, digamos, como la base, pues, o la esencia, digamos, como de una pieza. Es decir, si ustedes diseñan bien sus modelos, si diseñan bien sus bocetos, van a diseñar bien sus piezas 3D. Lo mismo pasa exactamente con las superficies. Con las superficies ustedes deben definir muy bien cuáles van a ser las bocetos o las curvas que van a contener esas superficies. Entonces hay que tener en cuenta que una superficie es un elemento geométrico que tiene un espesor cero. Es decir, que pues, es una lámina que pues por dentro, si se fuera, digamos, como a envolver esa superficie que yo quisiera tener, es completamente coca. Entonces, este concepto de modelado de superficie se aplica es cuando las herramientas básicas de modelado, como son extruir por revolución, cortar, barridos, no son suficientes para poder definir geometrías muy complejas como
pues sobre todo formas orgánicas, como pueden ser controles remotos, eh, digamos, máquinas que son muy ergonómicas para pues para los humanos. Entonces, ahí es donde se necesita, digamos, como este tipo de herramientas. Y por eso entonces quiero hacer un poco de énfasis en el tema el de las curvas y los spline y cómo pues, tener control sobre ellos, porque las curvas spline, que son curvas completamente libres, eh, va a permitir entonces, pues, digamos, como crear esas formas complejas y pues para entonces explicar bien esa definición de los spline, vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, en los ejercicios que les mandé, debe haber un ejercicio que se llama Lab 201. Este de acá, 201. Entonces, este que dice Surface Lab 201. Entonces van a abrir ese ejercicio de acá, van a abrir ese ejercicio de ahí. Y van a activar entonces tenemos lo que es, no está compartiendo pantalla. Vamos a mirar. Ok. Ahí. Entonces el archivo que vamos a abrir es este de acá. El del 201, Surface Lab 201. Entonces déjenme acá. Listo. ¿Ya ven la pantalla ya? Sí. Listo. Entonces, ¿qué es un spline? Entonces, un spline básicamente es una forma geométrica, pues es una curva completamente libre, pues ¿cuál es su mayor virtud? Que cuenta con unos puntos de edición, pues unos puntos de control y unos vértices de control para yo poder adaptar esa forma. Pero entonces es importante tener en cuenta cuál es, digamos, como pues como los conceptos que hay detrás de ese spline. Entonces ustedes ya saben que desde la definición matemática hay unas curvas que tienen unos grados. ¿Cuál es el grado de una curva? Pues cuando matemáticamente está definida es el valor del mayor exponente. Entonces si estamos hablando de una curva de grado 2 es porque su ecuación tiene un x a la 2 y tenemos una ecuación grado 3, entonces es porque tenemos una ecuación llamada x a la 3 y el orden, digamos como de ciertas curvas, el concepto es que es el grado más 1. ¿Por qué hago importancia de esto? Porque en el caso de que ustedes tengan vértices, tengan curvas spline definidas entre 2 y 3 puntos, entonces los vértices o sea, 2 o 3 puntos, cuando yo me refiero a puntos de control, son estos puntos de acá, que estos puntos se definen por cada clic que yo le doy al spline. Entonces, esos puntos son, pues, digamos, como el valor de n. Entonces, cuando yo defino un spline entre 2 y 3 puntos de control, entonces los vértices de control es el mismo orden de la ecuación. Entonces, dependiendo del grado que tenga, ahorita vamos a mirar cómo se calculan los grados en los splines desde SolidEdge. Entonces, con esa información, entonces ustedes ya pueden conocer el orden pues, de la ecuación. Y cuando ustedes ya hacen pues splines para valores de mayores o iguales a 4, entonces esa es la ecuación que me va a permitir calcular los vértices de control. Entonces, vamos a mirar esa parte, vamos a mirarla entonces rápidamente, pero vamos entonces pues vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, desde el boceto, vamos a darle clic aquí al plano de la derecha y vamos a convocar lo que sería el boceto 4.
Entonces en este boceto 4 tenemos 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces sobre esos 4 puntos es que vamos a crear los splines y pues 1, 2, 3, 4, perdón, son 5 puntos. Entonces sobre esos 5 puntos es que vamos entonces a definir el spline. Entonces, quiero hacerles, pues, digamos, como de una vez, digamos, como la advertencia. Puede que al principio estas primeras clases de superficie ustedes las vean muy aburridas, muy simples, muy sencillas, pero para mí es muy importante hacer mucho énfasis en la definición de curvas, porque la definición de curvas es fundamental y es clave para que se puedan generar superficies pues, de la mejor forma. Entonces, por eso pues voy a ser un poco teórico en eso, pero ya a medida que avancemos en la capacitación ya se va a hacer ya mucho más didáctico, sobre todo cuando empecemos a generar superficies. Entonces aquí, el comando spline, yo lo encuentro aquí, entonces yo le doy aquí en curva, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a darle clic a los puntos para poder generar ese spline. Entonces le doy clic a ese primer punto, le doy clic a este segundo punto. Ah, bueno, qué pena. Entonces, lo que yo les había dicho, y esto creo que las personas que han tenido la oportunidad de capacitarse conmigo siempre han sabido de que yo he sido muy impulsor de pues, de este concepto, y es de que todo comando de Solidbase tiene una barra de comandos y que desde la barra de comandos yo puedo controlar los valores de entrada de lo que yo estoy ejecutando. Entonces, en este caso, pues si ustedes ven, Carlos, míralo acá. Desde el árbol de operaciones, el boceto A está deschuleado. Entonces, lo chuleas. Pero la edición, ¿cómo así que la... Ah, no, pero yo no estoy editando el boceto. Yo lo que hice fue que apliqué un boceto, me paré sobre este plano y llamé el boceto A. Y mira que estamos en un tercer boceto. Sí, sí, sí responde a tu pregunta. Aló. Ok, bueno, voy a proceder entonces. Entonces, cuando vayan entonces a crear el spline, entonces, ok, listo, dale, dale. Entonces, yo mientras tanto voy mostrando cómo se crea el spline. Entonces, el spline simplemente ustedes escogen el comando curva y lo que van a hacer es, ahí, listo, gracias, Carlos. Entonces, rápidamente, cuando ya te pares en el boceto, escoge el comando curva que está al lado del comando rectángulo. Y nos paramos entonces sobre este punto. Ah, bueno, entonces, como yo les decía, como todo comando de Solidbase tiene una barra de comandos, entonces este comando de aquí yo lo tengo que desactivar porque cuando yo lo tengo activo, él me va creando curvas cerradas y eso es lo que yo no quiero. O sea, yo necesito es hacer curvas abiertas. Entonces ya miren que cuando yo deshabilito esta opción, ya el Solidbase ya me empieza a crear curvas abiertas y aquí ya puedo entonces seguir colocando los puntos de control en estos puntos de los bocetos, en esos puntos del boceto A. Entonces, cuando ya pasemos entonces el spline por esos 4 puntos, entonces le vamos a dar clic derecho. Listo. Entonces, si ustedes ven, entonces mire que los puntos de control coinciden en los clics que dimos del boceto. Entonces, si ustedes le dan clic acá, entonces vemos que, ¿qué tenemos? Tenemos puntos de control y vértices de control. Entonces, vamos a rápidamente mostrar con la calculadora cómo se aplica pues ese ejercicio, cómo se aplica pues ese concepto de pues cómo se utiliza esa fórmula. Entonces, bueno, entonces
antes de aplicar la fórmula, si ustedes escogen el spline que acabaron de crear, entonces vemos que se activa este menú, pues donde a partir de este menú puedo, digamos, como tener mucho control de todo lo que tiene este spline. Entonces, aquí en propiedades, aquí es donde vemos cuál es el grado que tiene que tiene la curva. Entonces yo aquí lo puedo modificar. Entonces, normalmente este tipo de curvas eh, son de grado 3, pero pues yo le puedo aumentar más el grado. No cambia nada en cuanto a la forma de la curva, pero ¿en qué sí va a influir? En la cantidad de vértices de control. Entonces, entre más aumente el grado al spline, más vértices de control voy a tener. Voy a tener los mismos puntos de edición, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Pero miren que a medida que entre más aumente el grado del spline, más vértices de control aparecen. Y eso se debe a esta fórmula que les estoy mostrando. Entonces, miremos algo aquí. Espérenme, yo traigo aquí un lápiz para, para tomar apuntes aquí de la información que necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, por un lado, el grado de esta ecuación, supongamos, vamos a trabajar con ese grado. El grado el grado de esa ecuación es igual a 5, ¿cierto? Entonces, con esta formulación, entonces, el orden va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 6. Entonces, ya teniendo la cantidad de puntos de control y teniendo el orden ya calculado, entonces reemplazamos y podemos calcular los vértices de control. Entonces tenemos que en este caso, tenemos que K es igual a 6 y que N es igual a 5, porque fueron 5 clics que le dimos a este spline. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, vamos entonces a reemplazar. Entonces voy a colocar aquí la calculadora, la ecuación aquí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos n, que es 5, más 2, entre paréntesis, más, entonces, abro paréntesis, abro otro paréntesis, coloco 5 menos 1 por el orden que es 6, 6 menos 4. Vuelvo y cierro paréntesis y esto me da 8. Tengo mis dudas, no sé. Ah, bueno, me da 15, ¿cierto? Entonces se supone que si yo cuento aquí los vértices de control, me tienen que dar 15. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, porque los vértices de control también coinciden con los puntos finales, ¿listo? Entonces, aquí, bueno, aquí este punto de edición era aquí en este punto. Listo. ¿Clara esa parte de ahí? Listo. Entonces, yo voy a hacer una cosa y es que yo les voy a mandar, digamos, como el recorte de esta imagen al chat para que porfa lo descarguen y tengan en cuenta esta formulación cuando ustedes vayan ¿qué? A crear pues cuando vayan a modelar sus piezas con superficies. Entonces ahí les mando la imagen, les mando el recorte para que entonces lo descarguen y tengan en cuenta pues esas ecuaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos puntos de edición y con esos vértices de control? Con eso, pues básicamente podemos tener control sobre la curva que vamos a definir y eso se hace pues teniendo en cuenta
los comandos de esta barra de menú que aparece cada vez que seleccionamos pues cada vez que seleccionamos cada vez que seleccionamos el spline. Entonces, vamos a mirar, digamos, como algunos elementos importantes de esta barra de comandos. La primera es, por ejemplo, que yo aquí puedo añadir puedo añadir más puntos de control. Entonces, obviamente, si yo agrego más puntos de control, también se aumentan los vértices de control. Entonces, por eso yo les había enviado de alguna forma, pues, esa imagen para que tengan en cuenta, pues, digamos, desde formulación, esa cantidad de vértices de control. Entonces, cuando yo le doy clic a agregar vértices de control, yo simplemente lo que hago es que activo este botón y dependiendo pues, del punto que yo seleccione en el cursor, es donde se posiciona ese punto. Entonces, si yo le doy clic, entonces vemos que se crea otro punto y que obviamente los vértices de control aumentan por la ecuación que yo les envié. Otra forma de agregar puntos de control sin necesidad de tener que activar este botón, mire que el mismo comando nos dice, venga, dele Alt más clic para crear otro punto de control. Entonces hago lo mismo, le doy Alt más clic y pues ahí creo otro punto de control. Lo mismo acá, por ejemplo, Control A, Alt más Control y ahí se agregó otro punto. Listo. ¿Qué es este otro? El mostrar polígono es simplemente que cada vez que yo deseleccione el spline, me pueda conservar los polígonos que contienen los vértices de control, ¿cierto? Entonces, si lo deshabilito, entonces eso pues, se deshabilita. Este botón de acá es como para medir la suavidad pues, del spline, pues es como un parámetro de medición del spline, pues no es que sea muy relevante que digamos, pero estos botones de acá sí son pues digamos como bastante importantes, sobre todo estos dos de aquí. Entonces aquí, estos puntos donde yo puedo ocultar los puntos de edición o mostrarlos, y aquí pues donde oculto y muestro los vértices de control. Correcto. Y acá, ya por último, tenemos estos dos botones de acá que dicen edición local y que dicen edición a la forma. Entonces, ¿esto qué permite? Estos dos botones prácticamente influyen, digamos, como en la definición de tanto de los vértices de control como de los puntos de control. Es decir, yo de alguna forma puedo tomar un vértice de control y empezar a darle forma a mi spline. En el caso de los puntos de edición, no va a ser factible porque como yo los conecté directamente a un boceto antecesor, entonces esos puntos están completamente bloqueados. Pero ahorita yo les muestro, pues digamos que cómo es el principio con los puntos de control, que es exactamente cómo se hacen los vértices de control y cómo cambia cuando yo tengo seleccionado este botón o este otro. Entonces, ¿qué hace el botón de edición local? Cuando yo tengo activado, perdón, cuando yo tengo de edición local, cuando yo empiezo a moverlo, entonces básicamente solamente el vértice de control que se va a afectar es solamente el que yo escojo, por eso se dice edición local, y quizás afecte los que estén alrededor. Entonces vemos que con esos vértices de control yo puedo tener, pues digamos, como, pues, una posibilidad de definir esa curva de una forma pues, bastante particular. Pero ¿qué pasa cuando en vez de darle edición local le doy edición a la forma? Entonces cuando yo le doy edición a la forma, entonces ya lo que pasa es que se van a afectar, pues ya, sí, aquí sí se afectan los vértices de control que están, pues digamos, contenidos en toda la curva. Entonces, si ustedes ven,
a medida que yo movía este vértice de control, también los otros vértices de control de la curva también serían afectados. Y ese mismo principio pasa con los puntos de edición, es decir, voy a crear aquí un spline rápidamente. Acá, acá, acá. Voy a crear rápidamente este spline. Y si yo, por ejemplo, voy a editar esta vez no un vértice de control, sino un punto de control desde edición local, entonces vemos que pues, los puntos que están alrededor no se afectan. Pero con edición a la forma, todos los puntos de control, a excepción de los extremos, sí se afectan. Eso era pues como lo que les quería mostrar. Y pues digamos que para que finalicemos, hay que tener en cuenta que en el modelado de superficies hay dos tipos de curvas. Las curvas spline, ¿cierto? Que son estas curvas que son completamente libres y que son ecuaciones de polígonos. Entonces, puedo hacer una combinación de este tipo de curvas con curvas analíticas. ¿Cuáles son las curvas analíticas? Son las que aprendimos en geometría vectorial. Elipses, circunferencias, pues todo ese tipo de curvas. Y yo de alguna forma esas curvas analíticas las puedo convertir en spline. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un círculo que es una curva analítica, ahí existe un comando que se llama convertir curva, que está por acá. Acá, convertir a curva. Entonces eso lo que hace es que convierte curvas analíticas. Bueno, una línea recta también es una línea, es una curva analítica. Pues en geometría vectorial nos enseñaron el concepto de las ecuaciones de línea recta. Entonces también aplica para este comando. Entonces, este comando lo que hace es que convierte estas líneas, estas curvas analíticas en splines. Entonces ya aquí tengo unos puntos de control y tengo unos vértices de control. Entonces lo mismo puedo hacerlo con la línea. Entonces si lo hago con la línea, entonces ya puedo agregarle a esa línea puntos de edición, puntos de control, y obviamente cuando agrego puntos de control se añaden vértices de control. Lo mismo para esta curva que antes era una circunferencia y era analítica. Le puedo agregar más puntos de control y pues cuando agrego puntos de control se generan más vértices de control y ya pues esos vértices y esos puntos los puedo editar de forma local o de forma local o una edición a toda la forma de la curva. Entonces, eso es en resumen con lo que pues, quiero empezar la clase de superficies. La próxima clase vamos a seguir con modelado de superficies y voy a procurar cerrar con el concepto de modelado por subdivisión. Entonces, para las personas que pues, se preguntan qué es el modelado por subdivisión, es este comando de acá, que él prácticamente, pues vamos a ver qué es lo que nos muestra el comando. Es lo que permite es que a través de unas herramientas que se llaman NURBS, puedo crear geometrías bastante complejas, sobre todo geometrías orgánicas. Entonces, esta es el mismo tecnología que utiliza modeladores libres como Rhinoceros. Entonces, es muy, muy provechosa esta herramienta porque me permite complementar las herramientas clásicas que tengo de Solid Edge, las de extruir, revolucionar, complementarlas con las herramientas de superficies. Entonces eso va a hacer que realmente Solid Edge sea un software de modelador bastante potente. Entonces yo más o menos, para que me entiendan un poco, el mensaje al que quiero llegar es que haga de cuenta ustedes tienen un Rhinoceros dentro de Solid Edge, obviamente guardando las proporciones, porque Rhinoceros es un software bastante potente para la generación de curvas. No estoy diciendo que esté a la altura de Rhino, no, sino que cuenta, digamos, como esa tecnología NURB que va a permitir hacer formas orgánicas bastante complejas. Entonces la idea es que vamos a hacer ya sea una barbera o sea, digamos, como el controlador de una máquina. Vamos a ver dependiendo de qué tanto me rinda para que ustedes vean esta novedad de la versión 2021
obviamente finalizando lo que es el modelado de superficies, porque definitivamente pues, estas dos herramientas van muy de la mano. Entonces, no siendo más, ya son las 10 de la mañana, yo ya tengo que salir a visitar una empresa. Entonces, les deseo un excelente día, muchas gracias por su presencia. La verdad quedo bastante satisfecho con la cantidad de personas que llegaron hoy para hacer viernes, teniendo en cuenta que muchos deben estar en reunión. A los presentes, muchas gracias por su tiempo. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, las personas que no han llenado la asistencia, hacerlo. Valentina muy amablemente nos acaba de enviar el link y no sé, estoy abierto a alguna inquietud o alguna pregunta. Y si de no ser así, entonces podríamos finalizar la capacitación de hoy. William, a usted muchas gracias. Que tenga un feliz fin de semana.